Pues en los últimos días, como se dice habitualmente por estos lares, al cabo de Dios te guarde, porque el objeto en cuestión se descubrió en 2017. En estos últimos días, hemos dicho, se ha dilucidado por fin, qué cosa era Oumuamua. Les pongo el antecedente rápidamente. En el 2017 apareció en los telescopios un objeto que presentaba una serie de características raras. Lo primero, presentaba una aceleración en algunos momentos extraña, que no parecía corresponderse a un pedrusco, banduendo, como lo hemos llamado en algún caso, y por otra parte tenía una diferencia de brillo brutal, es decir, en algunos momentos aparecía como un objeto grande y otras veces prácticamente desaparecía. Cuando finalmente se logró una imagen, estaba claro que el objeto no era tipo bola, era un objeto que tenía sus dimensiones muy distintas. En principio se pensó que podría tener forma alargada y sobre todo brillaba mucho. La diferencia de brillo dependía de si nos lo encontrábamos, imagínense ustedes, como si fuera un bollo. Si nos lo encontrábamos de frente, digamos, lógicamente tenía todo este brillo, pero si nos lo encontrábamos directamente de perfil, pues era mucho menos, de ahí la diferencia. Esa aceleración algunas veces que resultaba extraña, el brillo muy fuerte que tenía y esa forma directamente llevaron a decir a algún investigador, así del tirón, que era una nave extraterrestre. Posiblemente abandonada, una sonda como la Voyager, por ejemplo, que nosotros hemos enviado, o que había venido de otro sitio y que era una nave extraterrestre. ¿Por qué? Porque las pruebas parecían sugerir que era una nave extraterrestre. En lo de extraterrestre acertó. Efectivamente es un objeto extraterrestre. Cualquier cosa que esté por ahí, por fuera de la Tierra, es extraterrestre, por definición. Ahí estamos de acuerdo. Como decimos, esto fue en el 2017. En principio se catalogó a Oumuamua, nombre hawaiano que algunos medios, en las redes sociales sobre todo, han querido traducir por explorador, diciendo, no, si ya la NASA tenía idea de que podía ser seguramente una nave extraterrestre. Vamos a dejarlo en viajero. Oumuamua es una palabra hawaiana que viene a significar viajero, más que explorador. Porque efectivamente es un visitante interestelar que viene de fuera del sistema solar incluso, pero que de cuando en cuando nos llega alguno. Lo habitual es que, bueno, en la órbita de Neptuno, que está muy lejos, es bastante habitual que entren y salgan. Es más raro que entren a lo que es el sistema solar interior, en la zona del Sol, y efectivamente Oumuamua lo que hizo es, bueno, si aquí está el Sol y los planetas están en la mayoría orbitando en este plano, pues entró por aquí, cogió el Sol como lo que se llama la onda gravitatoria y salió en forma de L. Quedaba por dilucidar lo de la aceleración, incluso esa forma lo explicaba. En principio se creyó que podría ser un cometa, al final se definió como asteroide porque no tenía esa forma, o sea, la típica coma, no tenía la cola característica de los cometas, al final quedó en asteroide. Como fue el primero de aquel año, pues quedó como A 2017-1, como decimos, Oumuamua. Quedaba por dilucidar el brillo, porque lo que decía algún investigador es que el brillo, que es mucho más que el de las piedras, las rocas normales, indica que es metal pulido. El tiro. Metal pulido. Pues ya está. Tenemos lo que tenemos en mi casa. Al final, ¿cómo se ha solventado el problema? Al cabo, como decimos ya, de este tiempo. Gracias al albedo. El albedo es el grado
de reflectancia que tiene una superficie. Es decir, el Sol ilumina una superficie, la luz que rebota. Si el Sol diera sobre un espejo perfecto, rebotaría toda la luz. Tendría albedo 1. Para que se hagan ustedes a la idea, la Tierra tiene un albedo de 0,39, es decir, rebota el 39% de la luz que recibe. Albedo 0,39, por cierto, también el nombre de un maravilloso disco de Evangelis que les recomiendo mucho, mucho. Bien, pues el albedo es una firma muy característica de cada material. El albedo de Oumuamua es idéntico al que presentan superficies como por ejemplo Titán o Plutón, que tienen nitrógeno en estado helado. Oumuamua está cubierto de nitrógeno en estado sólido, hielo de nitrógeno, lo que explica ese albedo tan alto, ese brillo, solucionado por aquí el misterio del visitante, que no explorador. Por nuestra parte, por lo que les tenemos que contar es lo que se denominan los días de la cebolla. Una expresión española que ¿qué viene a significar? Pues básicamente que tenemos unas madrugadas muy frías de 2, 3, 4 grados, pero sin embargo por la tarde, si uno está al sol, la verdad es que hasta pica. ¿Eso qué tiene que ver como la cebolla? Pues porque lo más lógico es ir como la cebolla. Es decir, camiseta, camisa, jersey, chaquetón, e irse quitando. Porque desde luego una sola prenda no nos sirve para todo el día. Es decir, si vamos con el chaquetón, vamos a pasar ciertamente calor, y lo mismo cuando nos quitemos alguna cosa va a pasar frío, con lo cual de ahí lo de los días de la cebolla, porque vamos como las cebollas con capa y capa. Vamos a tener en los próximos días una amplitud térmica, la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, en algunos casos de hasta 20 grados, porque seguimos teniendo en algunas zonas de España temperaturas bajo cero de madrugada. Como ven, en cualquier caso, en nuestra barriada, bueno, todo está más o menos controlado por el enorme anticiclón que vamos a seguir disfrutando / padeciendo en los próximos días, porque como ven ustedes, o sea, todo esto, es decir, toda Europa y todo el norte de África está englobado en ese enorme anticiclón. Eso va a hacer lógicamente que las zonas de bajas presiones vayan muy al norte, tienen frentes asociados muy grandes, frentes que se rompen, que entran en frontólisis mucho antes de llegar a la península ibérica, con lo cual tiempo anticiclónico, tiempo estable. Por lo menos hasta el domingo, tranquilidad. A lo que nos referíamos, vean qué diferencia. 4,21, 6,22, 6,22, 7,22. Es cierto que va a ir disminuyendo esa amplitud térmica conforme vaya variando el régimen de vientos. Es decir, lógicamente no es lo mismo estos vientos del nordeste que cuando entre viento del suroeste. Como decimos, una amplitud térmica que va a ir disminuyendo conforme se acerque el fin de semana, y la dirección del viento, que, como decimos, va a ir variando en las próximas horas bastante, del noroeste al suroeste, vientos más flojos que los que hemos tenido, por cierto, en las últimas horas. Vamos a notar que el aire no se mueve. De momento, el tiempo que vamos a tener mañana, podemos tener algún intervalo de nubes medias o altas, pero poco más. En general, va a ser un día poco nuboso. Las temperaturas en ligero ascenso, la temperatura máxima y la mínima prácticamente igual. Y el viento, en general, prácticamente en calma, muy flojo. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices, no se crean todo lo que leen por ahí en las redes sociales,
miren al cielo y no me sean infieles.